Buenos días, general. Buenos días a quienes nos siguen, tanto radio, televisión como en otras plataformas. Se mantienen atentos a este programa, que son muchos por la gente que yo me encuentro en los supermercados. Sí. Les dice que le da seguimiento al programa y decirle que es un honor que mantengan contacto con nosotros. Alfredo de la Cruz ha hecho una excelente exposición, sobre todo citando el caso de los Estados Unidos. Bastante interesante ver cómo, y usted la ha completado, general, cuando habla de la inmigración y la migración interna. Los Estados Unidos en un momento decidieron no planificarla, sino decir que vinieran todos. Aquel tiempo en que ellos postulan, dame tu pobres y tus cansados. O sea, sabían que había en Europa una gran marginalidad de gente que, producto del desarrollo del capitalismo, había sacado de los campos a muchos grupos humanos que entonces andaban por las ciudades y eran hasta una amenaza interna para muchos de los estados europeos. En cambio, en los Estados Unidos ya los anglosajones americanos habían construido un estado con una geometría política impresionante que Tocqueville describe en su texto La democracia en América, y ya mostraba a la sociedad norteamericana esa alta capilaridad social que ha sido un elemento característico de la misma. Pero tenían un problema, tenían un vasto territorio y ellos entendían que eso era una amenaza al futuro de la vida norteamericana, y propusieron toda esa migración que se ve en películas. Por ejemplo, que El Padrino Segundo, con una destreza increíble, el director y el guionista retratan cómo llegaba a Ellis Island y a otros puertos toda esa migración europea, que produjo lo que fue los derribos de las fronteras naturales internas de los Estados Unidos, porque se declaró la ley del hacha. La ley del hacha era: tú marcabas con un hacha un territorio y ese era tuyo, y eso se hizo a costa de matar a la población indígena. Incluso la primera guerra bacteriológica la diseñaron los piadosos cuáqueros cuando les regalaban a los indígenas sábanas con viruela para matar a toda esa población. Algunos fascistas quieren ocultar que Marx no se opuso a ese exterminio de la población, porque entendía que avanzaba el capitalismo. Lo apoyó. E incluso se equivocó Marx. Uno de los pronósticos más errados de Marx es que él creía que en un momento Estados Unidos, dado que no había diferencia de papeles sociales y posiciones, el capitalismo tenía, por ejemplo, un tipo podría ser leñador y bodeguero al mismo tiempo. Y dice: oye, con gente así, ¿cómo se va a desarrollar el capitalismo? Capítulo 25 del primer tomo del Capital se puede encontrar. Fue un desacierto del genio, pero bueno, no todo es acierto. Pero así se formó. Este es un caso importante cuando uno estudia las migraciones, cómo Estados Unidos produjo eso, pero al mismo tiempo cómo Estados Unidos motivó y movilizó a poblaciones que ellos consideran que los anglosajones norteamericanos deseaban indeseables, y los motivó hasta hacer que ellos se creyeran que estaban construyendo un movimiento. Fue cuando ellos decidieron sacar a los negros de los Estados Unidos, los motivaron el retorno a África, y encontraron profetas de que el retorno a África era maravilloso, y le facilitaron la salida, y ahí está el experimento de Liberia, y Marcus, el doctor Marcus, que produjo una catástrofe, acabó preso el pobre. Aquí vino Granville. Sí. Ayer quería anduvieron por aquí. Todos los blancos de la parte dominicana
Y trae negros y trajo 6.000 negros. Sí, no querían asentar en el resto de las islas del Caribe, sobre todo, porque ya Jamaica estaba dominado por una población negra. El caso de Haití, todo eso. Entonces, eso es una manera de cómo más que un estado, porque ya era un estado fuerte Norteamérica, una clase que ha logrado la cohesión política y social, planifica estructuralmente una sociedad funcional. Eso fueron en ese tiempo. Las migraciones entonces han sido un elemento significativo e importante de la vida del pueblo. Incluso es un elemento de los pilares que definen las geopolíticas como ciencia, las migraciones, fenómenos de migraciones. Cuando tocamos este tema, yo siempre he referido al sociólogo francés Jacques Attali, que fue uno de los que asumió una tesis, más que una tesis, un postulado eufórico que comenzó a plantearse en los 70, del derribo para el siglo XXI de las fronteras. Ya Attali lo escribió y lo postuló que para el siglo XXI no habría frontera, y más que migraciones serían que fue contratado por el gobierno dominicano para hacer un estudio. Tiene muy mala fama en Francia. Bueno, que el gobierno norteamericano, los gobiernos dominicanos, y estoy hablando de clases que logran la cohesión. Un ejemplo de desastre somos nosotros en eso. Se contrató allá a Dalí, habiendo aquí economistas y sociólogos de enorme calidad. Pero tranquilo, Manuel, tranquilo. De enorme calidad. Esos asesores lo que vienen es a usar el talento local, sí, y la documentación local y plantear cosas. Ahora mismo este gobierno acaba de contratar por 102 millones a una cantidad de expertos extranjeros norteamericanos para analizar el problema de Haití, cuando aquí hay expertos sobrados. Claro. Que le pueden dar clase a cualquiera de esos expertos que hizo puesto yo. Que no han resuelto el problema de Estados Unidos. En el fondo, lo que se quiere es que se callen. No, pero los expertos. Por eso no, es pero déjame terminar. Déjame desarrollar la idea. Pero para que se callen. Yo no sé si, pero es bastante dinero, es una suma de los contribuyentes. De lo que contribuimos, sobre pero todo no debe ser, yo estoy de acuerdo contigo que no debe ser. No, sobre todo porque aquí hay gente que le puede dar clase a esos expertos. Ahí está Manuel Núñez, está tú, está muchísima gente que puede darle clase a esos expertos. Callen a otros en la comunidad. Lo que me dice, eso está mal. Eso está mal, sí, porque no es así que se enfrenta a eso. Y se olvidaron el pacto de nación, se olvidó todo eso. No, todo enterrado. Por eso no hay criterio. Están huyendo al tema. Sí. Bueno, yo fui gerente de control de proyectos de una multinacional que se llama Biguarer Internacional. Y lo que tú dices, yo lo viví en carne propia. Los expertos que contrataban muchas veces para venir aquí usaban mis trabajos, no sabían nada y cobraban en dólares. Yo lo he visto, lo viví eso en educación y en la Comisión de Política Energética. Bueno, pero lo que quiero terminar, que en estos momentos el mundo está en guerra. La guerra, cuando uno analiza el problema de la guerra, el mundo está en guerra. En África hay no sé cuántas guerras olvidadas, guerras diferidas, guerras marginales. Y en Europa la situación ha hecho que poblaciones y grupos que todavía, que eran de lo que creo que con mucha propiedad, Engels, siguiendo una tesis hegeliana, llamaba pueblos sin historia. El concepto de Hegel de historia es si las sociedades logran construir un estado institucional y funcional. Entonces, por ejemplo, en los Balcanes hay muchas sociedades que existen, pero no han construido un estado y son los pueblos sin historias. Entonces, los Balcanes y varios grupos africanos y árabes musulmanes aparecen como desplazados y forman una migración que está golpeando a Europa y a otros puntos del mundo. En el Oriente Próximo, Israel ha entendido que por una cuestión de supervivencia no puede permitir el desarrollo de un Estado palestino.
Eso ha creado un estado de genocidio, de exterminio étnico en la Franja de Gaza, y ha hecho que los palestinos emigren. Yo no sé qué impacto va a tener Pepe Mujica en una obra altruista. Recibió a no sé qué cantidad de palestinos, fue una cantidad significativa de palestinos para que se asentaran en Uruguay, donde pero ese no es el proceso. Bueno, pero a eso pasó. Yo voy a decir algo sobre eso. Bueno, ese no es el proceso. Cualquiera tiene. La cuestión es que los palestinos están siendo desplazados y se obligan a una migración forzada que está teniendo impacto en otros lugares del mundo. Por ejemplo, parte de esa migración, sobre todo árabe musulmana, que se estableció en Inglaterra, ha hecho que un par de décadas, varias décadas después, segundas generaciones de esos emigrados se transformen en un poder político en Inglaterra y en España, y reconfiguren incluso el panorama político de esas sociedades. En Latinoamérica la cosa es distinta, porque nosotros tenemos que el Estado latinoamericano ha tenido dificultad en su construcción institucional. Y hay estados, por ejemplo, estados que tienen niveles de colapso significativo o de descalabro debido a la construcción de un régimen policial, caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que expulsan a su población. O sea, la migración cubana, la migración venezolana, nicaragüense, es activa. Antes los haitianos iban a Cuba, ahora ni los haitianos quieren ir a Cuba. Entonces, eso explica una situación... Tampoco quieren ir a Venezuela. Tampoco quieren ir a Venezuela, que era un centro de atención. Por ejemplo, la población... Nosotros tenemos problemas con la construcción, con la mano de obra, en la construcción, porque en los años 70 y principios de los 80, la mayoría de nuestros obreros de la construcción emigraron a una Venezuela que entonces bollaban el sueño saudita, de la Venezuela saudita, y era un punto atractivo. Y han seguido migrando hacia las islas. Por ejemplo, en las Islas Tórtola, toda la población de construcción está en manos de dominicanos. ¿Por qué? Porque le ofrecen lo que la plutocracia dominicana no quiere ofrecerle: servicios, inserción al sistema social, y todas las reglas del sistema que compone el sistema laboral. El tema es amplio y profundo. No, la oligarquía. Que no llega a oligarquía. Pero bueno, vamos a discutir eso después. Bien.